Buenos días, mi nombre es Sergio Enrique Gómez Ramírez, soy estudiante del programa de Zootecnia y pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez. A lo largo del presente curso, hemos venido desarrollando un proyecto porcícola de ciclo completo en el cual hemos abordado diferentes temas o aspectos relevantes para garantizar el éxito o fracaso de una explotación de este tipo, tales como las instalaciones, genética y alimentación. No obstante, existen otros factores que también determinan el éxito o el fracaso de este tipo de proyectos, tales como el plan de manejo sanitario, la bioseguridad, la trazabilidad, el manejo de las excretas, el ciclo productivo y reproductivo y el plan de manejo ambiental. Estos temas serán abordados a continuación. El objetivo de un programa sanitario en toda explotación pecuaria está orientado o encaminado a evitar el ingreso de agentes contaminantes o agentes patógenos que producen enfermedades, desestabilizan el estado sanitario de la explotación y producen importantes pérdidas económicas al productor. Básicamente, un programa sanitario está conformado por una serie de medidas preventivas que lo que buscan es contrarrestar los efectos nocivos que producen este tipo de agentes. Una de estas medidas es la vacunación. Una vacuna es un producto biológico que contiene gérmenes, de tal manera que en vez de producir la enfermedad, produce defensas orgánicas contra la misma con el fin de evitar la infección y diseminación al interior de la explotación pecuaria. Recordemos que las vacunas son preventivas, en ningún momento curativas. Por ende, estas deben aplicarse o suministrarse antes de que se presente la enfermedad. Las vacunas se aplican de diferentes formas. Existen las inyecciones subcutáneas, que son las que se aplican entre la piel y la carne, las intramusculares, que son las que se aplican directamente sobre el músculo, la intravenosa, que es la que se aplica directamente en la vena, y la intraperitoneal, que es la que se aplica en la cavidad abdominal. En la presentación podemos observar las vacunas que se aplican en toda explotación porcina, en qué momento o en qué etapa fisiológica se deben aplicar, la cantidad de dosis y la forma en que se debe aplicar esa dosis. IM intramuscular, SC subcutánea. Y en la siguiente columna, de acuerdo al proyecto que estamos desarrollando, calculamos la cantidad de dosis al año que debemos aplicar para cubrir todos los animales de la granja. Toda explotación porcícola debe llevar un registro como el que observamos en la presentación, en el cual se pueda realizar el seguimiento y la gestión a esta actividad. Esto es un requisito fundamental para obtener la certificación de la granja por parte del ICA. Las otras medidas preventivas que conforman el programa sanitario son la limpieza y la desinfección. Básicamente, toda explotación porcina debe contar con un programa de limpieza y desinfección donde se describa por escrito los procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan en cada una de las áreas, instalaciones y equipos, incluyendo las actividades realizadas, los productos empleados, la preparación y frecuencia de esta actividad. Esto se debe evidenciar mediante observación visual y mediante entrevista a los operarios de la granja. Vale la pena resaltar que los empleados de la granja deben conocer este programa. Esto es un requisito fundamental si se quiere certificar la granja ante el ICA, además de emplearse como un mecanismo preventivo para evitar la presencia de plagas y los focos de contaminación que terminan alterando el estado sanitario del sistema productivo y de la comunidad. El protocolo o programa de limpieza y desinfección está conformado por una serie de actividades rutinarias.
A continuación, describiremos cómo están organizadas estas actividades y con qué periodicidad debemos ejecutarlas. Existen una serie de procedimientos diarios, los cuales describiremos a continuación. En el galpón se deben emplear dos cepillos o escobas, uno para recoger el estiércol y el otro para recoger el alimento que se desperdició. Donde haya animales, se debe retirar el estiércol de adelante hacia atrás para dejarlo acumulado en el pasillo. Posteriormente, se debe barrer el estiércol acumulado en los pasillos y se debe llevar hacia la plaqueta más cercana para arrojarlo allí. Por otra parte, debemos barrer con la escoba los pasillos delanteros y laterales de las jaulas con el fin de recoger el alimento que se desperdició para brindárselo nuevamente a los animales. Se debe verificar que no existan telarañas y cuando sea necesario se deben remover. Por último, las cerdas que presenten descargas vaginales deben ser retiradas a otra área para evitar la contaminación del resto de las hembras. Semanalmente debemos lavar a través de una manguera las jaulas, pisos y paredes de cada uno de los galpones. Se debe raspar con un cepillo la parte de atrás de cada jaula para remover el estiércol y se debe llevar al pasillo. Con la manguera se lavará a presión las jaulas de adelante hacia atrás, los corrales de los berracos y los pasillos incluyendo los animales. Nunca se debe tirar el agua directamente a los oídos o a la vulva de los animales y tampoco se debe mojar el alimento que se encuentra en los comederos. También se debe limpiar semanalmente cada bebedero de la explotación. Para realizar el lavado y desinfección de las jaulas se debe emplear una manguera, un balde, detergente y cepillo, los cuales serán llevados al galpón. Los operarios se deben encargar de recoger el alimento no consumido que queda en los comederos y se repartirá entre las demás hembras que se encuentren dentro del galpón. Se enjuagará las jaulas o corrales, paredes y pisos a presión utilizando esta manguera. Se raspará con el cepillo la parte de atrás de cada jaula o corral, llevando los residuos de estiércol hacia los pasillos. Se debe retirar inicialmente la suciedad de las jaulas, muros, pisos y comederos empleando la manguera. Luego se estregará estas superficies con un cepillo, adicionando un poco de detergente en polvo. Luego se debe limpiar con un trapo húmedo y limpio las mangueras de los bebederos y los dispensadores. Por último, se debe secar la instalación lavada y se lleva el flameador. Bueno, cuando se deben llevar las hembras a las parideras, estas deben ingresar con total calma. Serán bañadas en el área de gestación con suficiente agua, jabón de coco y cepillo de mano, evitando el ingreso de agua a los oídos. Posteriormente, la hembra será desinfectada con una solución de yodo, la cual debe ser asperjada sobre su cuerpo con la bomba de espalda. Se ingresa la hembra a su respectiva paridera y se coloca la tarjeta de gestación en el muro ubicado en la parte posterior de la jaula. En las áreas de precebo se debe barrer el corral de adelante hacia atrás llevando el estiércol hacia el desagüe del corral. Se deben sacudir los muros de los corrales con la escoba, barrer los pasillos internos y externos del galpón, recoger la basura y el polvo recolectado de esta operación. Posteriormente se deben lavar los pisos de cada módulo y los corrales. Se debe cambiar el contenido de los pediluvios, se lavan y se llenan de nuevo con una solución desinfectante. Cada tercer día se debe realizar una fumigación con Delegol de 5 mililitros por litro de agua completa que incluya a todos los animales.
y semanalmente se debe desocupar un módulo, se lavan los comederos, muros, pisos y plaquetas, se deja secar bien y se flamea. Luego se fumiga con una solución desinfectante. Se deja secar el módulo por un tiempo no inferior a 3 horas y pasado este tiempo se arma el módulo, se flamea de nuevo los comederos, bebederos y plaquetas ya instalados. Por último, se debe hacer limpieza en la bodega. Es importante resaltar que la bodega debe quedar o debe permanecer cerrada con llave. Solo puede ingresar a ella el personal autorizado. Esto se realiza con el fin de disminuir el ingreso de personas, animales y agentes infecciosos que alteren la calidad del alimento concentrado. Las personas autorizadas que ingresan a la bodega deben hacerlo siempre con las botas limpias. Cada vez que se ingrese el alimento se debe barrer el piso y el operario deberá evaluar periódicamente la temperatura, humedad, infestaciones, roedores, animales silvestres, filtraciones y olores desagradables que se encuentren allí en la bodega. También se debe remover el polvo de las paredes, techos y quitar las telarañas. En el proyecto que estamos desarrollando vamos a contar con un médico veterinario que se va a encargar de mantener el estado sanitario de la explotación y debe construir el mismo plan. El zootecnista será el encargado de gestionar productiva y gerencialmente la granja, debe analizar toda la información recolectada por los operarios en cada unidad productiva y deberá tomar decisiones que permitan mantener o elevar la productividad de la granja. Adicionalmente contaremos con 4 operarios que serán los encargados de realizar las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de toda la granja, suministrar el alimento concentrado a los animales, verificar el estado a diario de los animales y consignar la información de cada proceso productivo en la bitácora de registro para que esta información sea analizada posteriormente por el zootecnista. En la explotación que estamos proyectando vamos a utilizar el método por bandas para garantizar un flujo constante de animales que saldrán al mercado para satisfacer la demanda del consumidor final. Para que este método o este manejo sea asertivo, debemos utilizar la técnica de inseminación artificial para garantizar el flujo constante de los animales. Recordemos que la inseminación artificial nos permite acelerar el mejoramiento genético, además de que es un método económico, ya que nos permite utilizar un número reducido de berracos y con esto se ahorra en alimentos e instalaciones. Adicionalmente, desde un punto de vista sanitario nos permite reducir significativamente la posibilidad de transmisión de enfermedades. Dentro de lo que hemos calculado, en la siguiente presentación se puede observar el ritmo de producción que esperamos implementar dentro de la explotación pecuaria. Hemos dividido en 10 grupos de cerdas. Cada grupo va a estar conformado por 12 cerdas. El número de parideras pues corresponde a los días de ocupación, aseo y desinfección. Y el ciclo de llenado incluye los días antes del parto, que calculamos sean 3 días, los días de lactancia, que por lo general son 21 días, y los días de aseo y desinfección, 4 días. Para garantizar que todos los animales tengan su espacio, hemos calculado que se necesitan 24 jaulas parideras, 98 jaulas de gestación y un berraco por cada 20 hembras. Es decir, que para suplir las 120 hembras que tenemos en producción necesitamos 6 berracos. También calculamos una cerda de reemplazo, 12 hembras, un 10%. Los números de corrales de precebo, 48 corrales. Los corrales de levante, 16 corrales. Y lechones de ceba, 16 corrales para ceba.
La bioseguridad corresponde a un conjunto de procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas de trabajo aplicados en forma lógica, los cuales buscan prevenir el ingreso de agentes patógenos a la explotación, de tal forma que siempre se mantenga el estado sanitario óptimo del sistema productivo. Hoy en día, en la mayoría de sistemas de producción porcino, se emplea un método de manejo para garantizar este estado sanitario. Dicho método de manejo es conocido con el nombre de todo adentro, todo afuera. En este método se diseña la granja por etapas fisiológicas, teniendo en cuenta la cantidad de animales que se van a manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales se agrupan por edades iguales y etapas fisiológicas, a los lactantes, precebo, levante y engorde, y adicionalmente en este sistema se maneja el concepto de vacío sanitario. ¿Qué quiere decir vacío sanitario? Que debemos contar con unos días para realizar las labores de limpieza y desinfección antes de que el siguiente lote pase al área, hasta que sale al mercado. A continuación, vamos a describir las enfermedades más comunes que se presentan en las explotaciones porcinas, las cuales están clasificadas con base en el agente patógeno que ocasiona la enfermedad. Existen enfermedades parasitarias causadas por parásitos externos como la mosca y el piojo, este último que causa sarna. Parásitos internos que se alojan en el intestino, en el estómago, en el riñón, inclusive en los músculos. Enfermedades virales como la fiebre aftosa, la peste porcina clásica, la peste porcina africana, la gastroenteritis transmisible de los cerdos o la parvovirosis porcina. Enfermedades bacterianas como la leptospirosis, brucelosis, salmonelosis, septicemia hemorrágica, neumonía enzótica, necrobacilos, entre otras. Y enfermedades carenciales como la anemia ferropénica, paraqueratosis, raquitismo, pica o malasia. Las medidas más comunes para prevenir estas enfermedades que enumeramos anteriormente es el buen aseo, la desinfección de depósitos, la recolección de las excretas, establecimiento de programas de vermifugación, los programas de vacunación. Los agentes patógenos que describimos en la anterior diapositiva pueden ingresar a la explotación de diferentes formas, a través de las personas, las cuales pueden ingresar las enfermedades a las granjas en su ropa, zapatos, botas, overoles, equipos, instrumentos, diferentes materiales. Además, el ingreso de personas enfermas fácilmente pueden contagiar a los animales de la explotación. Los vehículos, todo tipo de transporte que ingrese a la granja, materiales biológicos que ingresen a la granja, inclusive los cadáveres, sangre, instrumentos de toma de muestras y desechos en general, pueden ser fuentes de infección. Y la fauna silvestre, como por ejemplo las aves, domésticos como los perros, los gatos y demás mascotas que a veces se tienen en las fincas o en las granjas, nocivas como los roedores, insectos y algunos depredadores, y inclusive el medio ambiente. Por ejemplo, las corrientes de viento, la temperatura, la humedad, también pueden llegar a generar enfermedades. Las medidas de bioseguridad que permiten evitar el ingreso de agentes patógenos a la explotación se describen a continuación. Se debe controlar el acceso, es decir, que este solo debe ser permitido al personal autorizado por la administración de la granja. Las personas que ingresen se deben duchar y cambiar de ropa. Por otro lado, los vehículos
se deben registrar al ingreso. Esto es fundamental para obtener la certificación por parte del ICA. Se debe pasar el vehículo por el filtro sanitario y este debe transitar lentamente, permitiendo que la solución desinfectante abarque toda la superficie externa del vehículo. El conductor no debe bajarse mientras se encuentra en el área limpia. En caso de que esto fuese necesario, debe cumplir con el procedimiento de ingreso de personas. Una vez ha ingresado, deberá transitar por las rutas exclusivas para ello. El agua debe provenir de sistemas de abastecimiento de agua, debe ser tratada, debe cumplir con todas las características o requisitos físico-químicos y biológicos para el consumo de los animales. Adicionalmente, la finca debe contar con un plan de aseo, desinfección y mantenimiento periódico de los estanques y bebederos. Aislamiento. Se debe garantizar que todas las áreas estén aisladas. El alimento se debe suministrar en la granja porcina cumpliendo los requisitos de cada etapa fisiológica, y el manejo debe ser en condiciones sanitarias y de inocuidad. Se deben controlar las plagas, roedores, moscas, insectos de manera permanente y a los alrededores de la explotación. Las visitas se deben controlar, es decir, que solo se permite el ingreso de personas autorizadas por la administración, y se debe anotar en la bitácora el registro de las personas que ingresan a la explotación, donde incluya el nombre completo del visitante, el motivo de la visita, la fecha, la hora, el lugar y fecha del último contacto con cerdos. Esto básicamente se maneja en toda explotación pecuaria. Las excretas se debe manejar de forma apropiada, con buenas condiciones sanitarias y que cumplan con las regulaciones establecidas por las autoridades ambientales y sanitarias. El equipo y el material empleado en la granja se debe desinfectar. Se deben emplear también mallas pajareras para evitar el ingreso de los pájaros a todas las instalaciones o las bodegas de alimentos. Todo el personal debe ser capacitado en temas de bioseguridad y buenas prácticas. El transporte de los animales, una vez se entregan los cerdos en su destino, el vehículo debe lavarse y desinfectarse, y una vez ya han ingresado al centro o al lugar de faenamiento, no se deben por ningún motivo regresar a la granja. Y por último, el transporte del alimento se debe cumplir con todas las normas de bioseguridad establecidas en la granja. Es decir, que esas unidades de transporte deben lavarse y desinfectarse inmediatamente después de entrar a la granja y en los espacios diseñados para tal fin. Hoy en día, los consumidores de carne de cerdo exigen productos inocuos y de calidad. Es por ello que en los sistemas de producción porcino se deben implementar registros de trazabilidad que nos permitan determinar la procedencia de los animales que van para consumo, así como todas las actividades que se desarrollan dentro de la granja. Es decir, los medicamentos a los cuales han sido sometidos los animales, el plan de vacunas, los periodos de supresión de los tratamientos, la fecha y hora de carga, fecha y hora de matanza y el matadero al cual va el animal. El plan de manejo ambiental constituye todas las medidas que se deben implementar en una finca o explotación porcícola con el fin de prevenir y corregir todos los impactos negativos que ejerce la explotación sobre el medio ambiente. Con esto se busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la protección de la salud de los empleados y la conservación del medio ambiente. Los residuos que se producen en una explotación porcina, si no se manejan de forma adecuada, terminan contaminando las fuentes de agua, el suelo y el aire.
Con respecto al agua, en la explotación porcícola se debe realizar una separación de aguas lluvias y aguas residuales para evitar la contaminación de los cuerpos de agua y facilitar el tratamiento de las aguas residuales. En cuanto al suelo, los residuos pueden generar taponamiento de los poros del mismo, lo que disminuye su capacidad de drenaje. Adicionalmente, esta contaminación puede facilitar el desarrollo de agentes patógenos que terminan alterando el estado sanitario de la explotación y pueden llegar a causar enfermedades sobre los trabajadores y la comunidad en general. Por último, la producción de metano, amoníaco y polvo orgánico puede contaminar el aire y generar malos olores en las áreas cercanas a la explotación. Por ende, se debe aplicar periódicamente el protocolo de limpieza y desinfección que hemos descrito con anterioridad al interior de las instalaciones para evitar la dispersión de estos olores. Uno de los residuos que más genera contaminación en la explotación porcina son las excretas, por lo cual se debe manejar de forma apropiada para evitar la contaminación anteriormente señalada. En esta diapositiva podemos observar que la porquinasa se cuantifica en términos de cantidades de excretas por día y por animal. En su producción también inciden varios factores como por ejemplo la edad del animal, la madurez fisiológica, la cantidad y calidad de alimento ingerido, el volumen de agua consumida y el clima. Por ejemplo, una hembra gestante con un peso de 180 kilogramos produce alrededor de 5,40 kilogramos de estiércol al día. Con base en los anteriores valores, calculamos la cantidad de excretas que se van a producir en el proyecto que estamos desarrollando. En esta finca se va a producir alrededor de 893.014 kilogramos de excretas al año. Con el fin de mitigar los impactos ambientales que esto genera, podemos implementar un proyecto de lombricultura que es una alternativa para el tratamiento de los desechos porcinos utilizando la lombriz roja de California, que tiene la capacidad de transformar elementos orgánicos indeseables como las excretas porcinas en materiales de mejor estructura, inodoros y mucho más fértiles. Dentro del diseño de la granja también se contempló la creación de una laguna de estabilización anaeróbica. En esta laguna la excreta líquida es sometida a un proceso de descomposición en el cual la materia orgánica es degradada en procesos sucesivos hasta llegar a compuestos mucho más simples como el metano, dióxido de carbono y nitrógeno que se liberan al aire. En nuestra granja calculamos que se necesita una laguna con capacidad de 3.780 metros cúbicos. Asimismo, las excretas de cerdo también se pueden utilizar como fertilizante para diferentes tipos de cultivos que desarrollaremos en la granja para disminuir el consumo de alimento concentrado. Recordemos que en el para la fertilización de cultivos agrícolas, el nivel de nitrógeno es el más importante, no solo por los altos contenidos de proteína que recibe el cerdo, sino por ser el de mayor riesgo ambiental. Por lo tanto, la fertilización agrícola se fundamenta en el contenido de nitrógeno de las excretas. La mayoría de nitrógeno de las heces es orgánico y el total de la orina es amoniacal.